Damos inicio a la mesa 2, moderada por la profesora Abril Uscanga Barradas. Comenzamos con la ponencia, Procesalismo epistémico y constructivista, a cargo de la profesora Carmen Patricia López Olvera, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa y licenciada en Criminalística por el Instituto Tecnológico Superior de Sinaloa, maestra y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigadora ordinaria de carrera asociada C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como candidata investigadora nacional por el Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Sus líneas de investigación son Derecho procesal, epistemología jurídica, constructivismo jurídico, filosofía del derecho, enseñanza del derecho y metodología de la investigación jurídica. Es miembro de la Sociedad Paradigmas Emergentes en Derecho y Filosofía Jurídica, ACE. En 2008 recibió la beca de disertación doctoral en Ciencias Sociales y Humanidades, otorgada por el Colegio de Sinaloa. En 2020 recibió el premio Marcos Kaplan, otorgado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a la mejor tesis del doctorado en Derecho y Ciencias Sociales. Buenos días. El tema que les presento el día de hoy lo he titulado Procesalismo epistémico y constructivista. El objetivo de esta presentación será exponer una propuesta teórica a la cual denomino Teoría General de la Competencia Epistémica Legislativa, TGCL, cuyo propósito es evaluar en que las leyes procesales son promotoras de la determinación de la verdad. A partir de los resultados que he encontrado con la aplicación de TGCL, mostrar cómo podríamos construir un nuevo derecho procesal con bases epistémicas y constructivistas. Partimos de las aportaciones teóricas realizadas por el doctor Larry Laudan, quien refiriéndose al proceso sostiene que es primordialmente un motor epistémico, es decir, un dispositivo o herramienta para descubrir la verdad. Si esto es así, entonces viene completamente al caso preguntarnos si los procedimientos y reglas que estructuran y regulan el proceso penal, que es una de las áreas en las que él se enfoca, conducen genuinamente a la averiguación de la verdad. Congruente con esto resulta ser también las aportaciones realizadas por el doctor Enrique Cáceres, quien señala que la epistemología jurídica es una área reciente de la filosofía del derecho, cuyo objetivo es determinar las condiciones que deben satisfacer los procedimientos confiables para la determinación de la verdad. La regulación de los procedimientos implicaría que el derecho no incluye instituciones procesales que produzcan efectos que vayan en contra del objetivo que principalmente tendrían que promover, que es la verdad, sino que nos faciliten a nosotros como operadores jurídicos el descubrimiento de la misma. Congruente también son las aportaciones de otro epistemólogo, el doctor Michele Tarufo, quien nos menciona que el proceso, si es entendido como un método para la determinación de la verdad de los hechos, puede ser, por tanto, objeto de evaluación epistémica. Y es precisamente lo que realiza TGCL. Con esta propuesta teórica se pretende medir en qué grado las leyes contribuyen en la determinación de la verdad, son promotoras de la misma. A efecto de mostrar la viabilidad de TGCL, en un primer momento lo que se ha hecho es el análisis de leyes que corresponden a materia procesal y comparar, principalmente me interesaba, el código procesal penal del sistema tradicional o inquisitivo mixto contra medir en qué grado el Código Nacional de Procedimientos Penales, que regula el procedimiento acusatorio, es promotor de la verdad. También se realizó el análisis de otras legislaciones, por ejemplo, el Código Nacional Penal de Argentina, el de Chile, Colombia, Costa Rica, España, y se realizó un análisis comparado entre los mismos. Ya veremos más adelante los resultados de esto. En cuanto a la metodología, bueno, lo que se realizó en un primer momento fue la construcción de todas las definiciones operacionales que le darían vida a TGCL, así como la identificación también de obstáculos o desequilibrios epistémicos en las leyes objeto de estudio. Algunos de los obstáculos y desequilibrios ya habían sido identificados por el doctor Larry Laudan, pero otros se fueron localizando al momento de estar haciendo el análisis de las leyes.
y posteriormente se construyó ya la dinámica general de la teoría. En cuanto a las definiciones operacionales, fueron las siguientes: normatividad contraepistémica, que esta la dividimos en dos, en obstáculos y desequilibrios epistémicos. En el caso de los obstáculos, en la siguiente diapositiva vamos a ver unos ejemplos, igualmente con desequilibrios. También fue la definición de estrategia contraepistémica, justificación contraepistémica, efecto contraepistémico, valor epistémico y no epistémico, y desde luego el concepto central y alrededor del cual giraban los otros fue el de competencia epistémica legislativa. Veamos algunos ejemplos de esto para que quede más claro, ya que por razones de tiempo no podríamos abordar de manera exhaustiva cada una de estas definiciones. En cuanto a obstáculos y desequilibrios, esta es la taxonomía de los que fueron localizados. Repito, algunos de estos ya habían sido identificados por el doctor Larry Laudan y otros se identificaron ya de manera muy específica cuando se fue realizando la revisión de los códigos procesales en materia penal. Obstáculos tenemos los siguientes: reglas de exclusión de evidencia, y aquí tenemos también distintos tipos de reglas de exclusión, como la exclusión de confesiones rendidas ante policía sin la presencia del defensor. Este es un ejemplo de algo que ocurrió en un caso muy dramático, el caso de la señora Maricela Escobedo y su hija Rubí Fraire, en el cual se tuvo que excluir, por ejemplo, la declaración en la confesional prácticamente en la que el acusado señalaba que él había privado de la vida a Rubí Marisol, donde la había tirado, incluso que la había quemado. Sin embargo, los jueces no pudieron valorar esta prueba, dado que la había rendido sin la presencia de un defensor. También tenemos derecho del acusado a guardar silencio, testigos privilegiados. En algunos casos, estos obstáculos podrían estar justificados, por ejemplo, cuando se trata de testigos privilegiados y que tenemos aquí algunos casos cuando se trata de familiares, por ejemplo, que no necesariamente tendrían que declarar en contra del acusado, pues desde luego que podría ser un obstáculo que puede estar justificado, dado que se trata de proteger la integridad de la familia. Por lo tanto, no puedo obligar a un familiar a que declare en contra del acusado. También tenemos otros ejemplos de obstáculo como supresión de facultades del juez, que el juez no tiene un soporte de investigación en el nuevo procedimiento acusatorio, no tiene la carpeta de investigación donde pueda revisar de manera directa los medios de prueba, que solo las partes puedan aportar pruebas y el juez no puede solicitar nuevos medios de prueba para mejor proveer. En el caso del plea bargain corresponde, por ejemplo, a aquellos casos en los cuales se llega a un acuerdo. Si el acusado proporciona cierta información, bueno, yo te propongo una reducción de la pena. Esto lo vemos reflejado con el procedimiento abreviado. Aquí en muchas ocasiones lo que suele ocurrir en la práctica es que los acusados, por razón de me interesa terminar rápido, salir de esto, aceptan su responsabilidad a pesar de que no son responsables. Podrían darse este tipo de casos, ¿no? Entonces aquí al final no se alcanza la determinación de la verdad en el proceso, sino resolver de manera pronta un caso. En cuanto a los desequilibrios, los ejemplos serían la carga de la prueba a favor de, la carga de la prueba que recae sobre una de las partes, en este caso el fiscal. Tenemos también la doctrina del doble peligro, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, y el beneficio de la duda también como estándar. Bueno, ¿y cómo integramos estos obstáculos y desequilibrios con algunos de los otros conceptos operacionales que les mencionaba previamente? Bueno, tenemos, por ejemplo, en el proceso que uno de los valores no epistémicos que se intenta proteger es la imparcialidad del juez. Para ello voy a establecer un obstáculo que sería que solo las partes puedan aportar pruebas en el proceso penal. El juez no puede solicitar nuevos medios de prueba. Ese va a constituir en sí el obstáculo epistémico que al final pues podría afectar la determinación de la verdad si en un caso fueran insuficientes las pruebas que me aporten las partes y yo como juez me quedo sin la posibilidad de solicitar nuevas pruebas que me permitan llegar a una decisión epistémicamente justificada.
La estrategia contraepistémica consistiría en establecer precisamente en el código pues cierta regla que ya establezca que solo las partes son quienes tienen derecho a ofrecer medios de prueba. En cuanto al efecto contraepistémico, pues lo que genero es que el juez no sea un sujeto susceptible de corroborar con medios distintos a los ofrecidos por los contendientes para corroborar alguna o ambas de las teorías del caso ofrecidas por ellos. En este caso, pues estoy afectando al final, para proteger la imparcialidad del juez, pues estoy afectando al final que se pudiera allegar el mismo juez de una decisión epistémicamente justificada. Ahora, sin embargo, ¿cuál es la razón que justifique el establecimiento de que solo las partes puedan aportar pruebas? ¿Por qué estoy limitando al juez como persecutor de la verdad, como un sujeto epistémicamente comprometido, ¿no? Bueno, por cada uno de los 18 obstáculos y desequilibrios que les mencioné previamente en la taxonomía, lo que se fue realizando fue eso, identificar cuál era el valor no epistémico que se intentaba proteger, el obstáculo epistémico, la estrategia contraepistémica, el efecto contraepistémico e identificar si se encontraba justificado o no su presencia en la ley y cuáles eran las razones por las cuales se encontraba justificado. Ahora, en cuanto al concepto de competencia epistémica legislativa, bueno, la pregunta que desde un primer momento yo necesito responder es cómo asignar un grado de competencia epistémica a una ley procesal. ¿Cómo digo? Esta ley tiene una competencia epistémica alta, es decir, es promotora de la determinación de la verdad, o esta ley tiene un grado de competencia epistémica baja, no promueve la determinación de la verdad, dado que establece muchos obstáculos y desequilibrios en sus reglas. Entonces, lo que se procedió a hacer es que por cada uno de estos 18 obstáculos y desequilibrios se identificaba si imposibilitaba la determinación de la verdad, si la dificultaba seriamente o si la dificultaba levemente y si se le asignaba un valor de 3, 2 o 1 en función de la afectación que pudiera generar para la determinación de la verdad. Ahora, la taxonomía completa de los 18 obstáculos y desequilibrios dieron una sumatoria de 34. Entonces, lo que hice fue, partiendo del 34, si una ley llegara a obtener 34 puntos, es decir, que todos los obstáculos y desequilibrios estarían presentes, pues yo diría, bueno, esta ley tiene un grado de competencia epistémica muy bajo. Pero mientras menos obstáculos y desequilibrios se encontraban, esta ley podría tener un grado de competencia epistémica muy alto o máximo. Y entonces se decidió generar una fórmula para medir ya en qué grado la ley era promotora de la verdad, si muy bajo, presentaba un grado de competencia epistémica bajo, medio, alto o máximo, es decir, está totalmente libre de obstáculos y desequilibrios contraepistémicos no justificados. Y ya aquí tenemos la fórmula, es la que pueden ver en el recuadro azul y se puede leer de la siguiente manera. El grado de competencia epistémica corresponde a la sumatoria de los pesos y desequilibrios localizados en una ley menos la sumatoria de pesos y obstáculos y desequilibrios que sí se encuentran justificados. En cuanto a la dinámica de la teoría, en estas ilustraciones les presento una parte de cómo fue que se construyó. En la primera columna de la tabla que se llama Constructos Teóricos 2, lo que encontramos es lo que se indicaba, eran todos los 18 obstáculos y desequilibrios. En la siguiente columna, el valor no epistémico que se intentaba proteger, la estrategia contraepistémica, la razón contraepistémica, el efecto contraepistémico, el peso, si correspondía, imposibilita la determinación de la verdad de ese obstáculo, dificulta, seriamente o dificulta levemente. 3, 2 o 1. Posteriormente se indicaba si estaba justificado o no la presencia de ese obstáculo, si había una estrategia de intervención epistémica, es decir, independientemente de esto que se puso en la ley, se pudo haber protegido el valor de otra manera sin afectar la determinación de la. Posteriormente ya se procedió el análisis de cada una de las leyes, objeto de estudio. Entonces, al analizar las leyes, en la primera columna lo que se identificó fueron los 18 obstáculos. En la segunda columna era identificar
el artículo en el cual se encontraba presente ese obstáculo. Si no se encontraba presente, entonces se dejaba en blanco, no estaba presente el artículo. El peso contraepistémico ya asignado en la dinámica de la teoría, y si se encontraba justificado, entonces se le ponía igual 3 para el momento de aplicar la fórmula, se pudiera neutralizar ese peso y no afectara el grado de competencia epistémica de la ley. Y bueno, en cuanto a los resultados, fueron los siguientes, como se pueden observar en la gráfica que les presento aquí. Tenemos que España y México, con su código penal federal que marcaba el sistema tradicional, presentan una competencia epistémica alto, es decir, son más promotores de la verdad que incluso el Código Nacional de Procedimientos Penales actual, que presenta un grado de competencia epistémica medio. Con esto lo que tenemos es que efectivamente TGCEL nos permite comparar el grado en que las leyes en distintas épocas son facilitadoras o no de la determinación de la verdad. Además, con TGCEL se ha mostrado la importancia que, a pesar de la importancia que ha adquirido el nuevo sistema procesal acusatorio mexicano, pues presenta un grado de competencia epistémica mucho menor con respecto al código procesal anterior. Quiero aclarar hasta aquí que esto corresponde al análisis de las leyes, o sea, a los textos, en qué grado son promotores de la verdad. Que en la práctica, en el sistema tradicional, se generaran otro tipo de problemas es una cosa distinta, ¿no? El otro de los resultados que tenemos es que el sistema procesal acusatorio mexicano favorece un garantismo procesal, pero no un garantismo epistémico, lo que promueve que en el mejor de los casos los jueces puedan generar sentencias sí jurídicamente válidas, pero epistémicamente incorrectas. Ahora, en cuanto a la vinculación del derecho procesal y la epistemología y el constructivismo. Una de las aportaciones del doctor Enrique Cáceres es en materia de la teoría del constructivismo jurídico, que denota como un enfoque epistémico cuyo objetivo es actualizar nuestra comprensión de la manera en que la teoría jurídica y el derecho positivo inciden en los procesos de construcción social de la realidad mediante agentes e instituciones, así como identificar estrategias eficaces de intervención con el fin de inducir dinámicas emergentes deseadas. Partiendo de esta definición de constructivismo jurídico, lo que considero es que el derecho procesal actual, al no considerar los aportes de la epistemología, pues está afectando de alguna manera la determinación de la verdad, que alcancemos decisiones jurídicamente deseadas con bases epistémicamente justificadas, ¿no? Entonces, es en ese sentido en el que considero que es necesario incorporar de manera coherente los aportes de la epistemología para inducir estas nuevas dinámicas en los procesos judiciales que efectivamente contribuyan a la determinación de la verdad como condición de justicia. Por último, me gustaría compartirles el enlace en donde se encuentra la investigación completa de la teoría general de la competencia epistémica legislativa y las distintas leyes que fueron analizadas. Y desde luego, lo que considero es que este tipo de teoría general puede ser aplicada en otras áreas del derecho, no se limita al área del derecho penal. Al final ya se cuenta con las bases teóricas suficientes para poder llevarlo a cabo. Y en este momento me encuentro explorando su alcance en materia de derecho procesal electoral, derecho familiar y derecho civil. Muchas gracias. Seguimos con la ponencia. El juicio es el escenario probatorio, no un expediente audiovisual, a cargo del profesor Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz, que es licenciado en Derecho con mención cum laude y maestro en Derecho Político y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Participó en el International Visitors Leadership Program en el campo de Administración de Justicia del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Se ha desempeñado como juez de control en el estado de Chihuahua y como profesor investigador y secretario general académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ha impartido cátedra en la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad de Colima, la Universidad Panamericana Campus Guadalajara,
el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara y la Escuela Libre de Derecho. Ha sido capacitador de fiscales, asesores jurídicos, defensores y jueces del sistema procesal penal acusatorio en 19 entidades federativas y en el Poder Judicial de la Federación. Asesor y capacitador en la Unidad Especial para la Implementación de las Reformas Constitucionales en materia penal del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. Y como asesor y docente del Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial de la Ciudad de México. Se ha destacado como consultor del Programa de Apoyo en Seguridad y Justicia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y de American Bar Association. Ha sido docente del programa OASIS de la Universidad de San Diego y juez evaluador en todos los concursos nacionales de litigación oral organizados por California Western School of Law de San Diego, California. Quiero agradecer la amable invitación al considerarme como ponente en estas novenas jornadas internacionales de filosofía del derecho que organiza la Universidad Nacional Autónoma de México. Me siento honrado por ello. Al abordar el tema procesal penal acusatorio, me parece indispensable generar una reflexión sobre la idea del juicio y su connotación central o de columna vertebral de todo el proceso penal. El juicio es el escenario probatorio y no es un expediente audiovisual. Al respecto, a lo largo de los años desde que se está operando el proceso penal acusatorio en el país, la experiencia que se ha venido acumulando nos refleja la tendencia de darle la connotación al juicio mismo como simplemente una etapa más del proceso, pero a su vez como la idea de construir un expediente de naturaleza audiovisual, que es el registro de videograbación, y que habrá de ser el vehículo con base en el cual, en su oportunidad, el tribunal de enjuiciamiento se imponga de la evidencia que se fue desahogando, de los testimonios, de los peritajes, de los documentos, de los objetos materiales que se llegaron a incorporar en el juicio, y con base en esta información esté en aptitud posterior de redactar, de proyectar, de definir la sentencia que ponga fin al procedimiento penal mismo. Al respecto, es de remarcarse que nuestra Constitución mexicana, en el artículo 20, en el apartado A, establece que toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y de manera lógica. El mismo artículo y apartado, pero en la fracción tercera, continúa señalando que para los efectos de la sentencia solo se considerarán como prueba aquellas que han sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley, nos dice el constituyente, requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo. El Código Nacional de Procedimientos Penales, la ley procesal penal de este país, en su artículo 9, desarrolla los contenidos de los referidos preceptos o porciones normativas del artículo 20. Nos señala que toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del órgano jurisdiccional, así como de las partes que deban de intervenir en la misma, con las excepciones previstas en la propia ley, dice en este código. En ningún caso, el órgano jurisdiccional podrá delegar en persona alguna la admisión, el desahogo o la valoración de las pruebas, ni la emisión y explicación de la sentencia respectiva. El precepto 265 procedimental señala que el órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y prueba, de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicará y justificará su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios. El artículo
356 de la Ley Procedimental Mexicana en materia penal indica que todos los hechos y circunstancias aportados para la adecuada solución del caso sometido a juicio podrán ser probados por cualquier medio pertinente, producido e incorporado de conformidad con la propia ley. La prueba, nos señala el precepto 357 del Código Mexicano en la disciplina procesal penal, no tendrá valor si ha sido obtenida por medio de actos violatorios de derechos fundamentales o si no fue incorporada al proceso conforme a las disposiciones que la propia ley señala. Por cuanto hace a la oportunidad para la recepción probatoria, el arábigo 358 del Código de Procedimientos que hubiere de servir de base a la sentencia deberá desjugarse durante la audiencia de debate de juicio, salvo las excepciones expresamente previstas en la ley. El artículo 359 reitera la lógica y reitera la libertad en los tópicos de valoración probatoria. Nos dice la norma que el tribunal de enjuiciamiento valorará la prueba de manera libre y de manera lógica. Deberá hacer referencia en la motivación que realice de todas las pruebas desahogadas, incluso de aquellas que se hayan desestimado, indicando las razones que se tuvieron para hacerlo. La motivación permitirá la expresión del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones contenidas en la resolución jurisdiccional. Solo se podrá condenar al acusado si se llega a la convicción de su culpabilidad más allá de toda duda razonable. En caso de duda razonable, el tribunal de enjuiciamiento absolverá al imputado. La propia ley en el sector, en el ámbito, desahoguen las pruebas que fueron admitidas legalmente o bien no se desahoguen conforme a las disposiciones legales. La fracción cuarta del referido precepto 482 señala que cuando la audiencia del juicio hubiere tenido lugar en ausencia de alguna de las personas cuya presencia continuada se exija bajo sanción de nulidad, también ha de ordenarse la reposición. La Corte Mexicana, a mi parecer, ha sido respetuosa y de manera fehaciente, impulsora de la protección, de la potenciación del principio de inmediación. En el año 2018, hace 2 años, la primera sala emitió varios criterios jurisprudenciales. La primera jurisprudencia es la 54 del año 2018, cuando se señala que el principio de inmediación debe entenderse como herramienta metodológica para la formación de la prueba y exige el contacto directo y personal del juez con los sujetos y el proceso durante la audiencia de juicio. La siguiente jurisprudencia es inmediata a la anterior, es la 55, y establece que el principio de inmediación debe entenderse como regla procesal que requiere la necesaria presencia del juez en el desarrollo de la audiencia. La jurisprudencia 56, 3 criterios al hilo, señala que el principio de inmediación se vulnera cuando la sentencia condenatoria la dicta un juez distinto al que dirigió la producción de las pruebas e irremediablemente conduce a repetir la audiencia de juicio. Sobre esta base podemos percatarnos que la Constitución, la ley, la propia jurisprudencia, es decir, estas fuentes de derecho nacional, pues han sido muy enfáticas en darle protección, darle impulso y ordenar el respeto al principio de inmediación y a las diferentes reglas de actuación que de dicho principio se desprenden. No obstante lo anterior, nos hemos percatado que a lo largo de estos años la saturación laboral ha generado situaciones no deseables. No es cosa ajena ver en algunas entidades federativas
por ejemplo, la mexiquense o, por ejemplo, la michoacana, en las cuales la alta carga que se tiene de actividad laboral ha ocasionado la producción de prueba en los juicios y la prolongación de los mismos con la referida afectación que produce al principio de inmediación. Definitivamente un juicio prolongado y que pueda durar 1 año y medio, 2 años o hasta 4 años. El juicio, no el proceso que inicia con la audiencia inicial, no el procedimiento que inicia con la denuncia o querella, sino el juicio mismo, entendido como una interacción a través de pequeños segmentos o porciones de tiempo, regularmente vespertinas, en las cuales el tribunal de enjuiciamiento recibe a los justiciables de un juicio, les da un tiempo determinado para ser escuchados, se vuelven a ver en un mes, se vuelven a ver en mes y medio, en ocasiones hasta en más tiempo, 2 meses posteriores, y vuelven a realizar otra pequeña porción del juicio, y así sucesivamente, de tal manera que la dinámica del juicio se prolonga durante 1 año y medio y hasta más tiempo. ¿Esto qué ocasiona? Que los tribunales de enjuiciamiento están realizando de manera paralela y de manera simultánea diversos juicios. Hay entidades federativas en donde el tribunal de enjuiciamiento, si es colegiado, puede estar llevando paralelamente de 20 a 30 juicios. Si es unitario, hasta 40 juicios. ¿Qué operador judicial va a tener la frescura, la presencia directa de contenidos en su mente para poderlos trabajar a nivel de valoración, para poderles dar su justo punto, su justa dimensión en todo el drama procesal y en toda la dinámica de evidencia de los hechos de los que se está tratando el juicio? Esto resulta materialmente imposible. En el caso en concreto, imposible la situación de que el tribunal pueda estar atento al verificativo de un juicio porque se disipa su atención en los diferentes juicios que está realizando. Y esto es a nivel de juicio, porque la saturación laboral y la ausencia del recurso humano suficiente ha ocasionado que de manera matutina, regularmente, las mismas personas, los mismos servidores públicos que integran tribunal de enjuiciamiento, sea este unitario o sea este colegiado, están llevando a su vez de manera paralela, están llevando audiencias preliminares, están llevando audiencias iniciales, audiencias intermedias, audiencias para autorizar o no soluciones alternas, alguna revisión de medida cautelar, audiencias privadas para pronunciarse sobre órdenes de cateo o de aprehensión, entre otro tipo de actuaciones. ¿Qué ha acontecido? Que el juicio se entiende entonces como un expediente audiovisual, no como una construcción inmediata, oral, continua, contradictoria, para que el juez esté abocado y atento solo a este punto. No es de excepcionar que se está afectando a su vez principios diversos que rigen el proceso por mandato constitucional, como la contradicción, como la continuidad. Pero a mí me interesa en el caso en concreto la inmediación. Si afecta la inmediación cuando un juez conoció de un juicio, escuchó una porción de ese juicio, 1 hora, 1 hora y media, y se vuelven a escuchar y se vuelven a ver la cara 1 mes y medio, 2 meses después, pero en ese intervalo de tiempo, ese juez estuvo impartiendo justicia en 20, en 30, en 40 asuntos más de manera paralela y de manera coetánea. Definitivamente se afecta la inmediación. Y esto a su vez genera las posibilidades para que de facto y no de jure el juez se apodere con servidores con que hagan la suerte de un secretario. Le puede llamar de manera que guste cada tribunal: oficial, secretario, colaborador judicial, auxiliar de actas, auxiliar de constancia. Los nombres pueden ser variopintos y dependerá del nivel de imaginación que cada tribunal mexicano tenga. Pero aquí lo importante es que las condiciones se están generando para que el tribunal, el juez mismo, pueda delegar en contravención a las disposiciones que se proyectaron en esta exposición, pueda delegar
la evidencia. ¿Cómo la delega? Diciéndole al colaborador, analiza el video y proyéctame el sentido que habrá de tener esa evidencia en el conjunto de todo el drama procesal, para efectos de ir definiendo, estructurando la sentencia respectiva, porque no me da tiempo para yo ponerme a reproducir los videos de las audiencias en las que estoy interviniendo. Y esto entonces presenta un divorcio entre lo que formalmente acontece, sí, la presencia del juez en la sala de juicio, a lo que materialmente se tiene. Materialmente las posibilidades en la privacidad de la oficina del colaborador judicial pueda estar proyectando la decisión con base en la videograbación. Ha llegado a extremos en algunas entidades federativas donde ni siquiera desde el punto de vista formal, desde el punto de vista la interacción, el juez está frente a las partes, de tal suerte que no es cosa ajena que va a estar cambiando una y otra vez durante el juicio. Y con alta probabilidad el juez que escuchó el alegato de apertura no sea el mismo que escuchó la prueba y no sea el mismo que dicte la sentencia. Entonces, la idea de convertir el juicio en un expediente audiovisual se está materializando en muchas entidades con la perversión al proceso que esto implica, dejando de lado pues esta nueva construcción normativa que nos dio la clase política y que se queda frustrada por la anticuada visión operativa de la clase jurídica. Por ello, agradezco la atención y la invitación es: ¿qué podemos hacer para transformar de manera correcta el sistema de justicia y no pervertirlo? ¿Cuál es la tendencia actual? Muchas gracias. Seguimos con la ponencia, la relación de la formulación de imputación con la carga probatoria, a cargo de la profesora Carolina Valleza Valdés, quien es doctora en Derecho por la Universidad Juárez del Estado de Durango, obteniendo el grado con mención honorífica con la tesis Prácticas probatorias, controles de credibilidad presentes en la valoración de la prueba. Ha realizado estancias de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en la Universidad de Alicante, España, en el Departamento de Derecho Procesal. Ha publicado diferentes artículos en revistas especializadas y ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales. Buenos días. En primer lugar, deseo agradecer al doctor Enrique Cáceres Nieto por la invitación a participar en las Jornadas Internacionales de Filosofía del Derecho. El día de hoy vengo a platicarles sobre la importancia de la formulación de imputación con relación a la carga de la prueba. Recordemos algunos conceptos básicos. La formulación de imputación es la comunicación que el Ministerio Público hace al imputado en presencia del juez de control sobre los hechos que se investigan en su contra y que pueden constituir un delito. Entonces, la formulación de imputación es tan importante porque en este punto, en esta etapa, el Ministerio Público introduce los hechos. ¿Cómo lo hace? A través de una narración compuesta por proposiciones, que serán las proposiciones probando, las cuales tendrán que ser demostradas en cada una de las etapas. La primera etapa en la vinculación a proceso. Dado caso de que se vincule a proceso, trascenderán al escrito de acusación y por tanto tendrán que ser demostradas dentro de la etapa de juicio oral. El día de hoy vengo a comentarles una sentencia un caso radicado en el 2016 en la ciudad de Durango, en donde se advierte el desconocimiento del Ministerio Público sobre la dogmática penal y además sobre la importancia de la narración tanto en la formulación de imputación como en el escrito de acusación sobre los hechos. Veamos entonces, en el escrito de acusación, el Ministerio Público considera que los hechos sucedieron de la siguiente forma. La niña víctima, en ese momento que tenía 11 años de edad, era la encargada de atender una miscelánea ubicada en la ciudad de Durango, de un horario comprendido de las 15 a las 16 horas. La acusada le dice a la niña que le dieron los productos de la miscelánea fiados porque no tenía para comer y la niña accede. Cuando la niña intenta cobrarle, pues la acusada le dice que no le va a pagar y que no le diga nada a su madre porque si no a ambas les va a pasar algo malo. Ante el temor, la niña de diciembre del 2013 a diciembre del 2015 le proporciona todos los productos a la acusada, sumando la cantidad aproximada de 10,000 pesos. El Tribunal de Enjuiciamiento considera en la sentencia que se acreditan los elementos de extorsión agravada
y bajo la modalidad de un delito instantáneo, tal y como lo acusó el Ministerio Público, que es el primer dato importante. El Ministerio Público acusa por un delito instantáneo. Ahora bien, la sentenciada considera que esta sentencia no le favorece y por tanto promueve un recurso de apelación. El principal de sus agravios es el considerar que el Ministerio Público estableció en el escrito de acusación que era un delito instantáneo y no un delito continuo, y que por tanto, bueno, pues eso debería de operar a su favor. No obstante, la sala de apelación considera que ese agravio debe ser desestimado porque en todo caso le beneficiaba. Es decir, que el tribunal de enjuiciamiento haya considerado al delito como un delito instantáneo le beneficiaba en las penas. ¿Por qué? De considerarlo como un delito continuo o como un delito continuado, pues las penas serían muchísimo más gravosas. Sin embargo, la apelante no está conforme con esta sentencia y promueve un juicio de amparo directo, en el que el principal de sus agravios es el considerar prácticamente lo mismo que comenta en el primer recurso. Es decir, determina que el Ministerio Público acusó por un delito instantáneo y no por un delito continuo. Así, el tribunal colegiado considera que la sala de apelación no atendió la causa de pedir de la quejosa, dado que nunca comprendió que la trascendencia de la modalidad de ejecución del delito. ¿Cómo es que esto iba a trascender para el análisis de las pruebas? Recordemos que el delito de extorsión es un delito instantáneo y que un delito continuado es la pluralidad de acciones unidas bajo un mismo propósito delictivo. Es decir, varios delitos instantáneos son un delito continuado. Y en cambio, el delito continuo atiende a la ejecución, es decir, que la ejecución trasciende en el tiempo. Entonces, segundo dato. El delito de extorsión agravada, conforme a la narración que plasmó el Ministerio Público, era un delito continuado. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público determinó que el delito sucedió de diciembre del 2013 a diciembre del 2015 y por tanto el tribunal colegiado consideró que al ser un delito continuado, pues debía de demostrarse todos y cada uno de los delitos instantáneos que unían al delito continuado. Y como la narración del Ministerio Público era que el delito sucedió de diciembre del 2013 a diciembre del 2015, debían de demostrarse que todos y cada uno de esos días, entre esos años, había ocurrido el delito de extorsión agravada bajo la modalidad y en el lugar en el que el Ministerio Público lo narró en la formulación de imputación y posteriormente en el escrito de acusación. No obstante, de las pruebas desahogadas en la audiencia de juicio oral no se advertía tal cuestión. ¿Por qué? Bueno, porque en primer lugar se desahogó la declaración de la víctima, en donde pues únicamente hizo alusión a la narración del Ministerio Público, pero hace referencia a una evidencia material, una libreta. Ella dice que durante al menos un año estuvo plasmando todos los productos y sus precios que eran sustraídos por la acusada. La madre hace alusión a la misma libreta y los otros tres testigos determinan que localizan o que ven a la acusada una vez durante esos 3 años, durante esos años, pero que no dicen ni el día ni el mes. Entonces, la última prueba es la de un perito que toma fotografías a la libreta. La primera vez que el Ministerio Público quiere introducir la libreta, esta evidencia material no lo puede hacer porque el último eslabón de la cadena de custodia no se encuentra presente en la audiencia de juicio. La segunda vez que el Ministerio Público quiere introducir la evidencia material, tampoco puede hacerlo porque lo hace a través del perito. El perito que fotografió, quien no recuerda cómo es la libreta ni qué contenía, únicamente recuerda que contenía números. Entonces no sentó las bases suficientes para que la evidencia material fuera introducida. Ahora bien, cuando pretenden que la niña sea quien siente las bases para introducir la evidencia material, tampoco logran hacerlo.
porque la niña únicamente recuerda la portada, pero no recuerda los días que anotó en la libreta, los meses, las cantidades, y tampoco recuerda el año. Entonces no sienta las bases suficientes para que la evidencia material sea introducida. En ese sentido, bueno, pues ante la insuficiencia probatoria de demostrar que todos los días de diciembre del 2013 a diciembre del 2015 se había cometido el delito de extorsión, bueno, pues se dictó una sentencia absolutoria finalmente. Entonces, en este caso podemos observar que el Ministerio Público no conocía primero que el delito de extorsión agravada era un delito instantáneo y que la suma de delitos instantáneos unidos bajo el mismo propósito delictivo era un delito continuado y que ello impacta directamente en la forma en que deben valorarse las pruebas. En segundo lugar, vemos también una deficiencia en la introducción o en el desahogo de la evidencia material, como fue esta libreta. Y finalmente también recordemos, y enlazado con el delito continuado, que el delito continuo, este delito es muy diferente. En el delito continuo puedes demostrar datos o días durante cierto periodo, pero no impacta igual que un delito continuado. Entonces, eso era bastante importante en cómo impactaba en la forma en que se iban a valorar las pruebas, y el Ministerio Público no lo tuvo en cuenta. De ahí que, bueno, tengamos una sentencia absolutoria. Y bueno, pues hasta aquí mi participación. Veamos que la conclusión sería finalmente la importancia de la narración y del conocimiento de la dogmática penal para la materia penal por parte del Ministerio Público. Hasta aquí mi participación. Muchísimas gracias. Continuamos con la ponencia, la trascendencia de los dilemas morales en la toma de decisiones judiciales, a cargo de la profesora Abril Uscanga Barradas, que es doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se desempeña como profesora de tiempo completo en la Facultad de Derecho, por la que fue galardonada con la Cátedra Extraordinaria Salomón González Blanco. Es directora de la revista del programa de posgrado en Derecho de la UNAM, donde también se desempeña como profesora en maestría. Es autora de diversos textos jurídicos en temas relacionados con derecho internacional público, protección de los derechos fundamentales, filosofía del derecho, filosofía política y democracia. Recientemente publicó el libro Deficiencias en la democracia liberal contemporánea, así como el libro Nuevas teorías de la filosofía política, republicanismo, liberalismo y comunitarismo. Muy buenas tardes a todas y todos. Para mí es un honor que me hayan invitado a realizar esta exposición en el marco de las 9ª Jornadas Internacionales de Filosofía del Derecho, en donde analizaremos algunos de los problemas contemporáneos de la filosofía jurídica. Por lo anterior, me permito extender mi agradecimiento al distinguido y estimado doctor Enrique Cáceres, así como a todo su equipo de trabajo. Quiero hablarles con respecto a la trascendencia de los dilemas morales en la toma de decisiones judiciales. Hoy son múltiples los problemas que el jurista atiende. Existen unos que me interesa presentarles. Están relacionados con los dilemas y el rompimiento de paradigmas que nos permiten comprender al derecho como una disciplina viva, en movimiento, dinámica, que no siempre encuentra sus respuestas en las leyes, por lo que la resolución de una litis o controversia implica un gran reto para los operadores del derecho. Es ahí donde los juristas tienen que aplicar todo su conocimiento, habilidades, competencias, creatividad e incluso imaginación para proporcionar a las partes de una litis lo que los abogados entendemos como la única respuesta correcta. Es aquí donde nos podemos preguntar, ¿cómo resuelve un juez un caso? Cuando los jueces deciden una controversia, aunque tienen cierta discrecionalidad, no deben resolver de forma arbitraria. Incluso se entiende que en los casos más difíciles, el juzgador debe justificar su decisión. A veces, esas decisiones no son las que todos pueden llegar a considerar como las más viables ni como las más deseables, pero ¿acaso el juzgador debe de velar por un estándar utilitarista? ¿O acaso debe hacer un referéndum o votación popular para elementos como la moral o la justicia?
La respuesta a lo anterior depende de la postura teórica que abanderemos y del caso en concreto, ya que será diferente la respuesta si nos referimos a un caso fácil o a uno difícil. La respuesta casi siempre viene dada casuísticamente. No hay consensos preelaborados por los juristas, ya que incluso hay criterios jurisprudenciales, cambios políticos, económicos o sociales que pueden hacer que un caso fácil se convierta en difícil o viceversa. Entonces, ¿qué son los dilemas morales? Los dilemas morales implican formas de conflictos prácticos que deben y pueden presentarse en la vida cotidiana como en el derecho, creando fuertes tensiones frente a alternativas que en gran medida pueden llegar a ser compatibles, así como pueden provocar efectos en los estados emocionales y en la conciencia del individuo, como puede ser pena, angustia, dolor o culpa. El preguntarnos acerca de si los dilemas morales deben trascender al derecho va a ser uno de los puntos fundamentales para determinar la existencia de casos trágicos. Toda vez que los dilemas morales difieren del paradigma jurídico, toda vez que no siempre tienen una única respuesta correcta, incluso puede ser que tengan dos respuestas correctas o que no exista una elección racional. Entonces, ¿es que los dilemas morales pueden trascender al derecho en la forma y en la toma de decisiones jurídicas? Lo anterior implica cuestionar los límites de la racionalidad en el derecho y si otros elementos pueden y deben intervenir en las decisiones del juzgador, y aunque no existe un acuerdo firme respecto de cuándo un conflicto trágico es genuino, ni con respecto a las consecuencias que ocasionaría su aceptación en el derecho, merece la pena el considerar su análisis. Es así que lo que estamos poniendo en duda aquí es el paradigma jurídico de casos fáciles y casos difíciles, dando lugar al estudio de los dilemas en el derecho. El derecho, desde un aspecto filosófico, nos permite estudiar situaciones que van más allá de las clásicas representaciones binarias de estudio del mismo, en las que regularmente se han creado convenciones que nos muestran de forma simple las dicotomías antagónicas, revelan especialmente desde un aspecto pedagógico, pero que regularmente pues no se enseña en el derecho que existe otra forma de ver el derecho, dejando en la praxis una carga bastante relevante que nos acerca a las fronteras de la reflexión, de la indeterminación, de la duda o incluso de los dilemas. Ahora nos preguntamos si todo conflicto en el derecho debe de tener una respuesta y si acaso será posible asegurar determinantemente, como lo consideró, por ejemplo, Ronald Dworkin, que existe una única respuesta correcta en el derecho, o por el contrario, que la solución final regularmente representa a una de las diversas respuestas posibles dentro de un mundo bastante más amplio de tipologías, entre las que podríamos considerar a las respuestas correctas, incorrectas preferibles, correctas no preferibles e inexistentes, entre muchas más. En el mismo sentido que se han presentado diversas clasificaciones de casos o conflictos, los cuales pueden ser concebidos desde resolubles, fáciles, difíciles o incluso los que se consideran como casos trágicos. Es así que podemos mencionar que los casos trágicos pueden clasificarse en irresolubles. Por un lado, estos casos se denominan así porque los valores o los principios contenedores se juzgan inconmensurables porque no pueden medirse o porque se considera que los requerimientos normativos en pugna son mutuamente inderrotables. También podríamos hablar de los resolubles a un alto precio. Estos casos se definen porque ambas alternativas son del mismo modo posible como derrotables, de tal forma que ninguna elección que tome el operador sería del todo correcta y, por otra parte, el sacrificio del valor dejado de lado sería excesivo.
Asimismo, se ha señalado la existencia de algo que se le conoce como los casos aparentes, que representan una tercera categoría a considerar, la cual puede acoger a los casos disolubles en la que los dilemas resultan falsos o aparentes, ya que el dilema no considera dos genuinas alternativas, sino una sola. En los casos trágicos genuinos, existe un desafío absoluto que requerirá el estudio de los límites de la racionalidad que están en la toma de decisiones de los individuos, dejando de lado la idea de una racionalidad perfecta en el derecho y, por lo tanto, obviando también la imperfección de interpretar al derecho a través de la fórmula A, entonces siempre B. Para determinar los límites de la racionalidad en el derecho, habría que atender a criterios especialmente establecidos para el caso en concreto del que se trate, especialmente cuidando no caer en lo arbitrario, ya que las decisiones deben de cuidar una proporción razonable en los sacrificios que se piensen realizar. Estas decisiones que deben de realizar los juzgadores se entiende que están efectuadas dentro de los límites de la racionalidad y de la legalidad. Entonces, ¿cuáles son los límites de la racionalidad en el derecho? En el derecho se considera que debe de existir una salida racional, o se ha considerado que debe de existir una salida racional a los conflictos jurídicos, ya que no se puede determinar simplemente que son conflictos irresolubles o que son inconmensurables los valores que se juzgan, aduciendo que constituyen desafíos profundos o han sobrepasado los límites de la racionalidad jurídica, pues el derecho requiere brindar soluciones a los conflictos a través de diferentes vías, evitando así la denegación de justicia, por lo que todos los conflictos, por más trágicos que puedan ser, en el derecho son considerados como resolubles aún a un alto precio. Es así que en la práctica jurídica se ha sostenido que no existen conflictos que queden sin respuesta correcta, ya que la respuesta correcta en realidad es la que el juzgador determine como cosa juzgada, teniendo así en el derecho una inadecuada lógica inversa en la que se acepta que existe una única respuesta correcta. ¿Y cuál es esa respuesta? Porque así lo ha dictado un operador y no a la inversa, que se realice el análisis previo para determinar si existe una respuesta correcta y cuál es esa. Pero, ¿acaso es la labor del juzgador encontrar la única respuesta correcta para cada caso? Cuando el juzgador resuelve una litis, la resuelve considerando las diferentes opciones o alternativas, tomando en cuenta la más razonable desde su perspectiva, su discrecionalidad, su libre valoración de la prueba, pero no debemos de olvidar que su decisión no es la única posible, sino simplemente la que él ha preferido, por lo que tendrá que darle justificación a través de argumentar, motivar, fundamentar. Lo anterior partiendo de la idea de que el juez debe de obrar bajo controles para conseguir imparcialidad y la prueba debe de servir para que el juez se forme un juicio de la mejor manera, de la forma más fundamentada, y no por el contrario, que habiendo el juzgador formado su juicio de acuerdo a su ideología, convicciones personales, sesgos, prejuicios, intereses, corazonadas, subjetivismos, que a partir de ello justifique posteriormente su decisión, toda vez que esto último sería arbitrario y tendencioso. Para lograrlo, hay que tener claridad y preguntarnos si los jueces pueden alcanzar esas expectativas o si eso es parte del pensamiento jurídico mágico donde se encuentra el utópico juez Hércules. Aunque en los últimos años habría que recordar que han surgido varias interrogantes en relación a los serios retos de las resoluciones judiciales y las únicas respuestas correctas en el derecho. Y algunos teóricos se preguntan si el juzgador puede estar ante una solución mala y otra peor. No cabe duda que la labor jurisdiccional es una labor importantísima en el Estado de Derecho y ella está sentada dentro de nuestras normas de adjudicación. Hoy en día podemos ver
cómo el Poder Judicial ha llegado a tener una marcada relevancia, especialmente si lo contrastamos con su extremo en el siglo XIX, con la escuela de la exégesis y la jurisprudencia de conceptos, quienes buscan la interpretación de la norma por la norma y donde el Poder Legislativo en su momento ostentaba una gran fuerza. De forma contraria, el Poder Judicial únicamente en esos momentos era la boca de la ley, una boca restringida a lo que la ley decía. Es así que los jueces lo que los jueces hacen hoy es decidir una controversia, una litis en el contexto de incertidumbre, inclinándose en la solución que les parece más razonable dentro de los márgenes de la ley y dentro de su discrecionalidad. Por lo que el juez toma una decisión de las muchas posibles y debe de asumir la responsabilidad de haber tomado esa decisión dentro del derecho y no desde los parámetros morales, políticos o presiones sociales. Finalmente, quiero aprovechar estos últimos segundos para decir que el derecho, entendiéndolo en términos generales, como la palabra jurisprudencia, se transforma, es dúctil y dinámico y está lleno de contrastes. En algunas formas, también podríamos decir que el derecho es aporético y paradójico. Muchas gracias. Finalizamos con la ponencia. Adjudicación constitucional, legitimidad democrática a través de las funciones de un juez constitucional, a cargo del profesor Julio César Muñoz Mendiola, quien es licenciado y abogado postulante en Derecho Constitucional y se encuentra en proceso de titulación de la maestría en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es coordinador de un observatorio de jurisprudencia. Hola a todas las personas que nos acompañan en este evento. Agradezco a los organizadores del mismo por la oportunidad y en especial al doctor Cáceres y todo su equipo, los cuales hacen posibles estas jornadas internacionales de filosofía del derecho. La ponencia que hoy presento se titula Adjudicación constitucional y legitimidad democrática y la cual versa sobre la siguiente pregunta de investigación. ¿Es necesaria y posible la legitimidad democrática de un juez constitucional a través de su función? Esta pregunta nos llevará a plantearnos 4 objetivos principales. El primero nos llevará a proponer la legitimidad democrática del juez constitucional a través de su función. El segundo, establecer las tareas de adjudicación constitucional y las funciones específicas del juez constitucional. En tercer lugar, establecer las posibilidades jurídicas y fácticas de la legitimidad democrática. Y en cuarto lugar, establecer un modelo flexible y dinámico de la legitimidad democrática del juez constitucional. Para ello, primero analizaremos la legitimidad democrática en el Estado constitucional. Un significado vamos a proponer, sobre todo alejándonos del concepto de legitimidad democrática desde un sentido únicamente político. En segundo lugar, analizaremos las tareas adjudicativas que tiene a su cargo el juez constitucional, así como sus funciones específicas y las características de sus decisiones. En tercer lugar, analizaremos las posibilidades fácticas de la legitimidad democrática de este operador jurídico y finalmente daremos algunas conclusiones a las que hemos llegado. En primer lugar, tendremos que tener en cuenta que la legitimidad representa un juicio de valor, ya sea para preguntarse sobre el fundamento o justificación del poder político o, en su caso, para la justificación del derecho. Esto nos lleva a separar conceptualmente la legitimidad de la legalidad, porque la legalidad se referirá a la vigencia y cumplimiento del ordenamiento jurídico y sus normas. Es decir, se refiere más a una cuestión de eficacia jurídica y también a separar la legitimación como tal, ya que esto en estricto sentido se referirá a la acción y el efecto de legitimar. Por tanto, la legitimidad tendrá que ver en un sentido general y dentro del paradigma constitucional sobre el fundamento y justificación del poder público y de las personas que detentan ese poder. Así, encontramos que la legitimidad democrática desde su sentido político se referirá a los procesos democráticos de representatividad en donde se elige por mayoría y por voto popular a las personas que habrán de detentar el poder público. Por tanto, si en esta definición se empieza a demostrar una limitante de esa legitimidad, ya que solo se refiere al momento de elegir a los detentadores del poder.
Asimismo, en el Estado constitucional existe también una legitimidad institucional que se refiere a los procesos institucionales determinados desde la Constitución para la conformación de los órganos y poderes públicos, así como de las personas que habrán de operar esos entes estatales. La propuesta de esta ponencia es que la legitimidad constitucional tendrá que abarcar tanto la integración de esos procesos políticos, la legitimidad democrática en su sentido político, los procesos institucionales, constitucionales y la legitimación del poder público a través de su ejercicio tanto de operadores como de órganos y poderes del Estado constitucional, sin importar cómo se hayan conformado los mismos. Así, nos adentramos propiamente a que el juez constitucional puede lograr una legitimidad democrática más allá de cómo se conforme el órgano que representa, sino más bien será enfocado a cómo este operador jurídico realiza su función o el ejercicio del poder público a su cargo. Esto también nos lleva a alejar a la función del juez constitucional de caracterizarla solo como un intérprete especializado de la Constitución o como el representante del órgano que tiene a su cargo un contrapeso o el argumento contramayoritario. Por supuesto, son funciones muy importantes, como se verá adelante, mas no son las únicas. Ahora, antes de seguir adelante, tenemos que enumerar 4 condiciones para que podamos nosotros hablar de una legitimidad democrática del juez constitucional a través de su función, y esto se refiere, 1, a que en el diseño institucional constitucional del sistema jurídico determinado se contemple un esquema de justicia constitucional o jurisdicción constitucional en donde se tratará como una categoría unívoca tanto al control judicial como a la magistratura constitucional y al juez constitucional. En segundo lugar, que tener en cuenta que existen 2 dimensiones del diseño institucional constitucional, en donde la primera se referirá a una dimensión teórica que propiamente se refiere a todo el esquema que representan las facultades y funciones que se determinan desde la Constitución a todos los poderes y órganos estatales, incluido el juez constitucional o la magistratura constitucional en su caso, y una dimensión funcional que se refiere a cómo se llevan a cabo como políticos, se encontrará desde la dimensión teórica, más la legitimidad democrática a través de la función del ejercicio del poder público se encontrará dentro del diseño institucional funcional. Ahora bien, esto nos lleva a determinar también que una condición es entender o aceptar la legitimidad constitucional conformada o integrada de esos procesos políticos, de esos procesos institucionales y, por supuesto, de la calificación y escrutinio del ejercicio del poder público. Así, el ejercicio del poder público a cargo del juez constitucional pasa por sus tareas adjudicativas, sus funciones específicas, sus decisiones y, sobre todo, sus posibilidades fácticas y jurídicas de esas decisiones. En primer lugar, veamos, las tareas adjudicativas se refieren, una primera tarea primaria se refiere al reconocimiento de los derechos fundamentales dentro de ese sistema. Es decir, se refiere tanto a la interpretación para dar contenido y concretizar, digamos, todo el significado de esos derechos, como la creación de derechos o principios derivados del texto constitucional. Una segunda tarea sería la de garantía, que ya ha identificado ese derecho y ya hasta cierto punto especificado, habrá de reconocerse en una sentencia para que pueda realizar una tercera tarea, que sería una tarea de concretización, la cual es muy importante porque esta tarea se referirá al ejercicio de los derechos fundamentales, pero más bien a la forma de cómo se habrá de materializar en la realidad social. Esto es muy importante porque empezamos a vislumbrar que las tareas adjudicativas del juez constitucional, hasta cierto punto, no dependerán por sí mismas, de la función del juez constitucional.
Y así también llegamos a las funciones específicas que tiene un juez constitucional. La primera, una función específica de interpretación constitucional que se refiere precisamente a especificar el contenido constitucional, pero sobre todo a integrar el ordenamiento normativo y hasta cierto punto integrar y dar coherencia al sistema jurídico. Una segunda función que ya se refiere a la función contramayoritaria o de contrapeso, la cual se refiere a resguardar el orden constitucional, y racionalizar el poder público, así como tratar de dar voz y un peso específico a las minorías frente a las mayorías. Una tercera función, que es la función de árbitro, la cual se refiere a la parte orgánica de la Constitución y ve a este juez constitucional como un agente que únicamente se enfoca en dirimir conflictos derivados de la distribución de competencias y facultades constitucionales. Y una cuarta función que también es muy importante, que se refiere a la función de colaboración, la cual se vincula de manera muy fuerte con la tarea de concretización que acabamos de mencionar. ¿Por qué? Porque esta función y esa tarea de concretización habrán de depender de un diálogo institucional con los otros poderes y órganos para llevar a cabo, insisto, en la realidad, esos derechos fundamentales. Y también habrá de pasar por un examen de razonabilidad del juez constitucional hacia las posibilidades fácticas de dicha concretización. Ahora, esto ya nos lleva a adentrarnos a las decisiones de una magistratura constitucional, las cuales tendrán tres condiciones que las determinan. Uno, la ambivalencia, que en algún sentido se refiere a que no existe una sentencia correcta como tal. Dos, las posibilidades jurídicas de esa sentencia o de esas decisiones, las cuales en algún sentido estarán satisfechas cuando el juez las haya tomado apegándose tanto a sus tareas adjudicativas como a sus funciones específicas. Y una tercera que se refiere a las posibilidades fácticas. En estas posibilidades fácticas es donde nosotros vamos a centrar tanto el examen de razonabilidad como la colaboración o el diálogo institucional con los otros poderes para llevar a cabo a la realidad social los derechos fundamentales. Así, podemos establecer que la legitimidad democrática de un juez constitucional estará determinada o representada en un modelo flexible y un modelo que es dinámico, lo cual nos lleva a establecer 4 puntos. Esos 4 puntos determinarán en grados la legitimidad democrática del juez constitucional. Un primer punto en donde no existe una legitimidad democrática cuando el juez constitucional ejerce sus tareas y funciones institucionales, pero sus decisiones se alejan de fortalecer tanto los presupuestos como los fines constitucionales. Un segundo grado en donde existe una legitimidad democrática mínima cuando ejerce sus funciones y tareas y sus decisiones satisfacen algunos de los presupuestos o fines constitucionales. Un tercer grado en donde existe una legitimidad democrática mayor cuando ejerce sus funciones y tareas, sus decisiones satisfacen algunos de los presupuestos o fines constitucionales, además involucra a los poderes y órganos estatales y sus decisiones repercuten de manera estructural a nivel jurídico. Y un cuarto grado en donde existe una legitimidad democrática completa cuando ejerce sus funciones y tareas, sus decisiones satisfacen algunos de los presupuestos o fines constitucionales, se involucra a los poderes y órganos estatales y sus decisiones repercuten de manera estructural, no solo a nivel jurídico, sino también institucional y social. Así, podemos concluir que, en primer lugar, es necesaria la legitimidad democrática del juez constitucional porque todos los poderes y órganos estatales deben de pasar por un escrutinio y calificación en el ejercicio del poder público. En segundo lugar, que es posible esa legitimidad democrática del juez constitucional a través de su función del ejercicio del poder público, pero tomando en cuenta el concepto de legitimidad constitucional que se ha propuesto, tomar en cuenta las tareas adjudicativas y sus funciones específicas, así como entender que las posibilidades jurídicas y fácticas de las decisiones de una magistratura constitucional en algún sentido estarán limitadas o determinadas por otros órganos estatales o por la realidad fáctica. Y 3, que la legitimidad democrática del juez constitucional no estará determinada únicamente bajo ese ejercicio de sus tareas adjudicativas y sus funciones, sino también, como se mencionó, de esas tareas, que esas tareas y funciones estén conectadas con esas decisiones y que esas decisiones a su vez
puedan de algún modo trascender en la estructura de todo el sistema jurídico, llámese jurídica, institucional y social. Y 4, finalmente, que no se pueda hablar a priori o de manera definitiva sobre la legitimidad democrática del juez constitucional, pues ese juicio de valor representará un modelo flexible y dinámico que estará determinado por la realidad fáctica de la función de este operador jurídico. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Continuamos con los comentarios de la mesa y la ronda de discusión. Cabe siempre agradecer al organizador de este evento, al doctor Enrique Cáceres. Es un gran placer para mí, para todos nosotros los ponentes, estar aquí. Entonces, quiero también iniciar diciéndole a todos los ponentes que tenemos varias felicitaciones para ustedes. Tengo el honor de moderar esta mesa de discusión, por lo que, con el permiso de nuestro anfitrión, procederé a realizar las preguntas a los doctores. En este sentido, se encuentran en la sala la doctora Patricia López Olvera, la doctora Carolina Valdés y el doctor Julio César Muñoz. Entonces, en ese sentido, quiero iniciar haciéndole la consulta, la primera pregunta que hacen a través de Facebook a la doctora Patricia López Olvera. Preguntan a través del Facebook, doctora, si me permite realizar esta consulta, y posteriormente le daré la palabra. Nos preguntan si considera que deben de estar reconocidas por ser justificadas las soluciones alternas del procedimiento, que al fin de cuentas son una negociación entre imputado y víctima, sin que el imputado reconozca su responsabilidad en el delito que se investiga. Es decir, si tienen razón de ser estas soluciones considerando los principios generales del proceso penal establecidos en el artículo 20, apartado A, fracción primera de la Constitución. Muy bien, empezamos dándole la palabra a usted, doctora. Muchas gracias, doctora Abril. Agradezco mucho la pregunta. Efectivamente, uno de los objetivos del procedimiento penal, pues, es el esclarecimiento de los hechos, así como se establece en nuestra Constitución política. Sin embargo, también en el proceso penal, pues, se persiguen otro tipo de objetivos, como resolver el conflicto entre las partes, sin importar en realidad si se esclarecen o no los hechos. En este caso, las soluciones alternas son consistentes con ese objetivo que les acabo de mencionar. En este tipo de casos en los que tienes negociaciones entre las partes, bueno, la epistemología ya pasaría a un segundo plano, ¿no? Por lo que las reglas que regulan estos procedimientos salen de la propuesta teórica que propongo. En TGCL interesa el análisis de reglas procesales en procedimientos cuyo objetivo sí es el esclarecimiento de los hechos como una condición del derecho a la verdad y a la justicia, ¿no? Esa sería mi respuesta con respecto a la pregunta que nos han planteado, y agradezco mucho que nos la formule. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido muy clara en ello. Quisiera, para esto, si les parece bien, a quienes se encuentran aquí, a los doctores, a los maestros, si les parece bien, vamos a darle la palabra a cada uno de ustedes para que puedan formular preguntas a los demás que se encuentran en la mesa, y así podemos empezar una dinámica un poco más fluida. Doctora Patricia, quisiera formularle alguna pregunta o comentario a alguno miembro de la mesa. Sí, doctora Abril, tengo un planteamiento para la doctora Carolina Valleza. Ahora que nos comentaba ella acerca de este caso cuyo análisis realizó, bueno, me parece consistente con uno de los planteamientos que también se realizaban en la mesa anterior, donde se abordó el concepto de modelo mental por el doctor Enrique Cáceres Nieto. Y bueno, esto sobre los modelos mentales, los que nos plantea el doctor Enrique, es que en el caso de los operadores jurídicos pueden presentarse de dos tipos, cuando son incompletos o fragmentados, que implican falta de información para procesar un caso determinado, y en el caso de los modelos mentales incoherentes, que es cuando tienes la información pero la procesas de manera incorrecta. Entonces, en este caso, el planteamiento que nos realizaba la doctora Carolina me parece que es consistente con uno de estos problemas que se presentan con los modelos mentales
incompletos o fragmentados. Entonces quería preguntarle si considera que efectivamente podemos hablar de modelos mentales incorrectos cuando se trata de un procesamiento mal de la información sobre un caso. Y otra de las preguntas, si nos pudiera dar respuesta, ¿cómo considera ella que se pueden solventar y evitar que nuestros jueces u operadores jurídicos cayeran en este tipo de problemas sobre la información al momento de procesar los casos? Muchas gracias, doctora. Le doy la palabra a la doctora Carolina Valleza para que nos pueda responder. Gracias, doctora Abril. Gracias, Patti, por la pregunta. Sí me escucho, ¿verdad? Sí, ok. Bueno, pues en primer lugar, considero que sí tienen un modelo mental incompleto y evidentemente no está directamente imputado al juez, sino también está dirigido, o también este modelo mental incompleto lo tienen los defensores y los ministerios públicos. Es decir, la carga no la puede tener absolutamente el juzgador. Y principalmente porque ahora en el sistema acusatorio, bueno, pues nos regimos bajo diferentes principios en donde las partes son quienes introducen la información. Y si las partes, que son las que tienen el poder de la información, pues no conocen cómo es que se estructura el proceso y todo lo que lleva detrás, pues evidentemente el juez jamás va a tener la información completa para poder procesarla y para poder tener una decisión jurídicamente bien establecida y epistémicamente comprometida. Entonces, bueno, eso con respecto a la primera de las preguntas. La segunda, ¿qué propondría para modificar este tipo de modelos mentales? Bueno, pues creo que la primera vendría siendo, como todos ya sabemos, sería la capacitación. Sin embargo, me parece que previo a esta capacitación sería identificar cuáles son las lagunas o cuáles son las partes incompletas que los jueces o que los operadores jurídicos en general presentan para que partiendo de ahí se diseñe esa capacitación. Porque, por ejemplo, haciendo alusión a esta de las capacitaciones, aquí en Durango, la Fiscalía está haciendo capacitaciones a sus ministerios públicos respecto a cómo se ofrece la prueba. Y ahora tenemos juicios en donde hay cadena de custodia, incluso con actas de nacimiento. Como, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver la cadena de custodia con las actas de nacimiento, verdad? Entonces, ¿por qué? Bueno, primero porque la capacitación no está impartida por una persona que conozca además el sistema, y además porque no se conocen efectivamente cuáles son los puntos o cuáles son estas lagunas de las que flaquean los operadores jurídicos para poder empezar a introducir la información y poder generar andamios más completos y más firmes. No sé si eso respondería a tu pregunta. Muchas gracias, doctora. Gracias. Muy bien. Le preguntaría, antes de pasar al siguiente ponente, a la doctora Patricia, si tiene algún comentario adicional o pregunta para alguien más de la mesa. Por el momento no, doctora Abril. Muchas gracias. Bien, paso a la misma pregunta a la doctora Carolina Valleza. ¿Tiene alguna pregunta o comentario para alguno de los ponentes? Sí, tengo un comentario para usted respecto a lo que comenta de cómo es que influyen estas cuestiones morales dentro de las decisiones judiciales. Me llama la atención en la investigación doctoral que realicé, alguna de las preguntas que le hice a los jueces es cómo es que ellos, así de forma general para poder introducir el tema, cómo es que ellos resolvían. Y entonces inmediatamente me dijeron, bueno, es que hay que diferenciar entre los casos. Dice, yo no voy a resolver un caso igual de secuestro, violación, en general delitos graves, a uno de violencia familiar, a uno de robo. ¿Por qué? Porque en el secuestro voy a bajar mi estándar. En el de secuestro están implicadas cuestiones de las víctimas, cómo el delito impactó directamente a las víctimas y entonces yo me bajo el estándar. No voy a pedir gran cosa para poder condenar. Y también sucede lo mismo en materia electoral. En materia electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado que en los procedimientos especiales sancionadores que tienen que ver con violencia política de género, bajes el estándar. En materia electoral, el estándar de prueba que se ha trabajado es
el de la certeza. Es decir, te tiene que comprobar casi al 100%, incluso más que en materia penal, para poder para poder acreditar cierto tipo de conductas. Pero en el procedimiento especial sancionador, te dicen, no, en violencia política de género baja el estándar completamente porque tenemos cuestiones estructurales hacia las mujeres y entonces no necesitamos gran cosa para poder acreditar la conducta. Entonces, no sé qué opinión le merezca al respecto a estos dos, ejemplos. Muchísimas gracias por el comentario y creo que por ahí va una pregunta. Efectivamente, hay diversos elementos que de los que pudiéramos hablar cuando discutimos en relación a las decisiones judiciales y en particular qué es lo que debe de influir, ¿no? Cómo se deben de influenciar estas decisiones, las determinaciones, qué es lo que debe de integrar el juzgador, incluso desde una misma perspectiva subjetiva, hasta donde las leyes, por ejemplo, marcan algunos estándares en donde podría obviarse o podría tratarse de una forma un poco más superficial algún elemento probatorio y cómo es que en otros para constituir otros delitos, algunas hipótesis normativas implicarían desde su perspectiva una elección más rígida que los llevara tal vez a como decía usted, una certeza, ¿no? Hasta dónde, por ejemplo, influye la taxatividad dentro de los elementos probatorios, pero adicionalmente hasta dónde influye también el mismo pensamiento del juzgador, hasta dónde estaríamos considerando que debe haber otros elementos que se resuelvan con el derecho y en todo caso que pudiéramos tener un sincretismo dentro de ellos, dentro de esto. Es decir, hasta dónde vamos a flexibilizar las decisiones judiciales y hasta dónde podríamos decir que esto está influenciado por un elemento de discrecionalidad del juzgador, es decir, hasta dónde podríamos hacer ese mundo, hasta dónde podríamos ampliar ese mundo sin que nos lleve a un elemento de arbitrariedad. Entonces, en este sentido, yo lo que pongo a consideración es hasta dónde están las limitantes de las decisiones de los juzgadores, es decir, hasta dónde podríamos decir que realmente las decisiones se hacen dentro de un ámbito todavía dentro de los límites del derecho, o si tendrían que romperlos. Y para ello, si la moral podría influir, no podría, sino si la moral debe influenciar sus decisiones, si pudiéramos decir que realmente hay límites, por ejemplo, a la racionalidad en el derecho, que es básicamente lo que estoy poniendo en duda o lo que estoy poniendo sobre la mesa, son las posibles dudas que actualmente nosotros estamos viendo que se dirigen desde la parte teórica hacia la parte práctica y viceversa, hasta dónde podríamos decir que el juez realmente puede hacer una elección racional. Y cuando hablamos de las elecciones racionales, bueno, hablamos de toda una teoría que está atrás de todas estas determinaciones, pero la pregunta realmente que yo hacía es si hay elecciones racionales siempre, si podemos decir que igual que podemos asegurar que hay una única respuesta correcta en el derecho, si realmente hay elecciones y únicamente elecciones racionales en el derecho, porque si no, entonces estaríamos hablando de diferentes perspectivas desde las que el juez podría resolver válidamente. Bueno, en ese sentido, yo estoy totalmente segura que dentro de la pregunta que usted me hace y dentro del estudio que usted realizó, seguramente se podrá ver que hay elementos que sobrepasan la racionalidad jurídica. Entonces, hasta ahí, digamos, es lo que yo quería dar a entender cómo es que pudiéramos llegar a sobreentender el derecho desde una perspectiva de el derecho siempre tiene una y una única respuesta correcta, ¿no? Y poner en duda esta situación, y si realmente no hay una única respuesta correcta, entonces es tan fácil como decir que vale la pena incluso determinar que el juez podría lanzar una moneda y esa también podría ser una posible respuesta que el mismo juzgador pudiera dar ante casos que no son fáciles, ¿no? Dentro de esta perspectiva dicotómica de lo fácil y lo difícil, porque a veces es
es muchísimo más claro decirlo dentro de un aspecto binario, aunque esto pudiera llevarnos también a elementos erróneos para las determinaciones. Pero bueno, espero no haberme extendido tanto y coincido totalmente con usted, doctora. Muy bien. En ese sentido, quisiera también preguntarle si tiene algún comentario o alguna pregunta adicional para los demás miembros de de esta mesa. Tenía una para el doctor Jorge, pero me dicen que no sé si ya se encuentra en la sala. Sí, se encuentra aquí. Si quiere realizarla. Sí, me llama mucho la atención el tema, y una pregunta, me gustaría saber si cree que para contrarrestar estas prácticas digámoslo así, destruir el principio de inmediación y llevarse con ello también el de continuidad dentro de la etapa al menos de juicio, si contra el acuerdo que señale la nueva fecha de audiencia, sería bueno promover un juicio de amparo indirecto precisamente por la violación del principio de inmediación y por el principio de continuidad. Sí, buenas tardes. Sí, considero que se pudiera promover, por supuesto, el amparo indirecto, pero antes de ello creo que lo óptimo, puedo mencionar esta situación, antes de promover amparos y antes de promover estos recursos, buscar el saneamiento a través de la variable de la rectificación del error. El precepto 99 adjetivo establece un régimen de saneamiento mediante la rectificación de errores, la reposición de actos o la realización de actos que se omitieron. Estos son los tres mecanismos. Suelo utilizar a nivel de metáfora y con base en esta idea de ilustrar que el empleo del saneamiento, las nulidades y las convalidaciones es al sistema acusatorio algo similar al empleo de concreto hidráulico en la obra pública. El empleo del recurso en el sistema acusatorio es algo similar al empleo de asfalto. El recurso es una figura que existe porque se ha considerado como parte del estándar de acceso a la justicia y la tutela efectiva. Incluso hay, al menos se ha identificado como 8 criterios, 8 sentencias de la Corte Interamericana en los cuales se ha condenado a sistemas jurídicos nacionales, a países mismos, por no considerar recursos o bien considerarlos, pero no con los atributos de integralidad, de efectividad y de reparaciones. Sobre esta idea, antes de acudir al amparo indirecto y antes de acudir al recurso, buscar el saneamiento. Decirle, señoría, me percato que nos está convocando a una nueva fecha, una nueva hora. No obstante, considero que se estaría afectando el principio de inmediación y, por supuesto, el de continuidad. Usted replantee su postura, regularice el procedimiento a través del saneamiento con base en el 99 primero y tercer párrafo. Rectifique su error y, por favor, señálenos fecha y hora para continuarlo pues el día de mañana o al siguiente día hábil, ¿no? Impulsar ello. A lo mejor el no ya lo tiene, porque si el juez ya está en esta postura, porque la postura sobre todo se ha venido extendiendo por saturación judicial. El tribunal más comprometido ante la imposibilidad material de cumplir con los estándares normativos suele tergiversar el proceso o peor aún, pervertirlo. Entonces, agotar el saneamiento, si esto no fuera posible, tratar de repararlo ahora sí a través de la segunda opción, que es el recurso de revocación, porque el auto que fija fecha y hora para que tenga verificativo la continuación de audiencia es un auto de trámite. Entonces, buscar a través del recurso y si ya no fuere posible a través de esta figura, tratar de promover amparo indirecto con altísimas probabilidades que quizás no lleguen a admitir ni sustanciar el amparo indirecto, diciéndole al quejoso que no y que estaría a salvo su derecho en la medida en que trascienda ello al fallo y verlo en el amparo directo con altísima probabilidad, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que pudiera, antes de pensar en el amparo, que lo tenemos muy marcado en la cultura jurídica del país, la idea reparatoria, la idea enmendante del amparo, pues tratar de hacer uso de mecanismos procedimentales, a mi consideración, mucho más eficaces, más rápidos, más dinámicos. Muchísimas gracias, doctor Jorge. Gutiérrez, le preguntaré a la doctora Carolina Valleza si tiene alguna pregunta adicional para otro miembro de la mesa. No, muchas gracias.
Muchísimas gracias. A continuación, le daré la palabra al doctor Julio César Muñoz para que pueda hacer algún comentario o pregunta. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan ahí? Ok. Bueno, mi pregunta, comentario sería más enfocado hacia la doctora Abril Uscanga sobre los dilemas morales y en específico sobre la ideología. Vaya, o sea, la ideología del juzgador sigue siendo determinante realmente. O sea, ¿a qué me refiero? En el aspecto en que si realmente la ideología se proyecta o se puede proyectar de una manera tan tangible para considerarla determinante, y en ese mismo sentido, ¿qué tan malo sería? Y me refiero a una ideología. Voy a poner un caso específico, o sea, por ejemplo, la ideología del feminismo. Hay muchos juzgadores, juzgadoras, precisamente, por ejemplo, la difunta Justice Ginsburg, o aquí en México, en materia electoral, conozco a varias magistradas que se declaran abiertamente feministas. O sea, realmente ellas plasman expresamente que son, siguen esa ideología. ¿Es tan malo realmente, o sea, que se proyecten así, o en realidad la ideología no es tan determinante a la hora de decidir un dilema moral? Muchísimas gracias. Creo que había terminado la pregunta. Lo que pasa es que más allá de la ideología, que yo creo que sin duda cada uno de nosotros como individuos, como personas, sin duda tenemos algunas inclinaciones, abanderamos ciertas ideologías o concepciones. Sin duda, más allá de ello, ¿qué tanto, que es la pregunta que hace el doctor Julio, ¿no? ¿Qué tanto esto debería influenciar o debería de influir en las decisiones judiciales, ¿no? Y lo hace con una pregunta que a mí me parece interesante, ¿no? Si son feministas, no debería de influenciar su feminismo dentro de sus resoluciones, pero yo creo que ahí lo preguntaría a la inversa. Y si son antifeministas, ¿no? Y si son machistas, y si son ultranacionalistas, y si son, ¿no? ¿Hasta dónde esto debería de influenciar las determinaciones? Porque a veces podemos decir, bueno, es que si son feministas está bien, ¿no? Pero entonces, y si no son feministas, entonces no está bien, y hasta dónde está el bloqueo, digamos, normativo como para que esto pueda realizarse de esa forma. Porque el subjetivismo que uno pudiera tener, hasta dónde, digamos, dentro de la pregunta, hasta dónde debe de influenciar, es justamente, ¿debe influenciar? O sea, ¿realmente debería de influenciar cualquiera de estas posturas? ¿Debería de influenciar realmente cualquier situación interna? Si yo viví un robo, entonces tendría que condenarlos con una pena mayor. Y entonces si algún juez tuvo alguna separación, entonces debería de tener un mayor o menor, un aumento o disminución en relación a la pensión alimenticia, ¿no? Es justamente ahí donde nos preguntamos si realmente hasta dónde el subjetivismo, ¿no? Hasta dónde su subjetividad integrada desde un apartado de discrecionalidad debería de influenciar, ¿no? O hasta dónde ese ámbito subjetivo estaría rebasando una fuerte discrecionalidad, porque la discrecionalidad también se puede dar en diferentes grados, puede ser una discrecionalidad débil, puede ser una discrecionalidad fuerte, hasta dónde esto podría estar alimentando una fórmula más arbitraria que discrecional. Entonces, digamos, traté de hacerlo revirtiendo un poquito la pregunta, ¿no? Yo sin duda creo que nada tiene de malo el ser feminista. También creo que el integrar esa postura, el integrar la posibilidad de decidan de acuerdo a lo que ustedes crean, ¿no? Decidan de acuerdo a alguna corazonada, decidan de acuerdo, que sé que no es lo que dijo, ¿no? Pero lo estoy poniendo un extremo. Decidir en relación a una corazonada, decidir en relación a una idea que yo traigo prerealizada, es decir, de acuerdo a ciertas predisposiciones que nosotros tenemos, tal vez, o estigmas, probablemente prejuicios que uno tiene, creo que ahí vulneraría de una forma
forma importante las posibles determinaciones del juzgador. ¿Hasta dónde lo podemos hacer sin ello? Bueno, también esa es una pregunta importante, interesante, pero sin duda yo creo que otros elementos dentro de las determinaciones judiciales podrían ser muy peligrosos para los aspectos de la certeza y también que nos podrían llevar a la frontera de la arbitrariedad. Muchas gracias, doctor, por la pregunta. Quisiera preguntarle, ¿tiene alguna pregunta adicional para alguno de los miembros de la mesa? No, por mi parte, gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, en ese sentido, quisiera preguntarle también al doctor Jorge Gutiérrez, que se encuentra aquí con nosotros, si tiene alguna pregunta, algún comentario. Sí, bueno, pues yo quisiera aquí hacer una pregunta precisamente sobre lo que acaban de expresar y que hay alguna literatura al respecto, ¿no? Sobre, en el caso en concreto, la trascendencia de los dilemas morales en la toma de las decisiones. Las doctrinas que se les denomina realistas del derecho y de la argumentación misma, ¿no? La escandinava, la norteamericana, que incluso son bastante pesimistas, ¿no? Sobre la idea de que toda nuestra historia de vida, todo lo que hemos leído o dejado de leer, lo que hemos experimentado o dejado de experimentar, pues influye, por supuesto, de manera consciente, pero consciente sin darnos cuenta, como el idioma mismo, el lenguaje y la lengua. Nuestra lengua, pues, es el castellano, ¿no? Bueno, preponderantemente. Y nos comunicamos a través de esta lengua a nivel verbal, soñamos en castellano, nos expresamos en castellano, etcétera. Y toda la construcción semántica y sintáctica y paradigmática del castellano, pues tiene un influjo directo en nuestra forma de pensar. Y los realistas precisamente mencionan, ¿no? La idea de todos nuestros traumas, nuestros prejuicios, todos los sesgos cognitivos propios de nuestras ideologías religiosas, políticas, estéticas, etcétera, pues a veces sin darnos cuenta tienen un impacto en la decisión, ¿no? Aunque no queramos, aunque tratemos de prescindir de ello, pues lo tiene, ¿no? Las cuestiones morales, reitero, políticas y demás, ¿no? Somos lo que hemos vivido y parte, creo, de la madurez, parte del crecimiento judicial consiste en identificar, que va a ser complejo, hay quienes los logran en mayor medida que otros, pero identificar los sesgos cognitivos para tratar, en la medida de lo posible, de ponerle ciertas mordazas para que no influyan de manera arbitraria, que a final de cuentas, de cierta manera, van a influir en la toma de la decisión. Obviamente, las doctrinas estándar de la argumentación, Alex y Dworkin, pues están en contra de todas estas ideas realistas, ¿no? Y pues generan un objetivismo moral, así se le denomina un objetivismo moral, sobre la base de que hay ciertas realidades morales allá afuera que son susceptibles de tomarlas, de analizarlas y de replicarlas en el discurso, ¿no? Pero quería agregar eso, ¿no? Esta idea que tanto ha preocupado, sobre todo, creo, desde el Jhering finalista, ¿no? Ya ven que tenemos dos perfiles en Rudolf Jhering o von Jhering, el Jhering conceptualista y luego el Jhering finalista, ¿no? En la jurisprudencia de conceptos tenemos ese Jhering que parte de la idea de conceptos que se van desagregando, ¿no? Y se aparta de ello como por finales de los 70s del siglo XIX para transitar al Jhering finalista. Y bueno, a raíz de eso, ¿no? Estas ideas que del logicismo se consideró ya insuficiente, ¿no? En las escuelas exegéticas de Francia y de jurisprudencia de conceptos en Alemania, se consideró en el racionalismo jurídico, pues esta idea de la lógica como razón necesaria y suficiente para construir derecho. En las décadas de los 70s, aprox del siglo XIX, se dijo, bueno, la lógica es necesaria, pero ya no es suficiente, y se empezó a transitar a otras lógicas, ¿no? A otras ideas principialistas, finalistas, esa jurisprudencia de conceptos alemana que se convirtió más adelante en una jurisprudencia de intereses y más adelante todavía en una jurisprudencia de valores, y que tiene que ver con estas ideas de las identificaciones de postulados morales que llevan a la toma de las decisiones, ¿no?
y que ahorita, si no me equivoco, hay un fuerte debate entre las escuelas de la argumentación estándar, de Dworkin, de Alexi, de Atienza, que sobre todo en lengua castellana, con un replanteamiento de posturas kelsenianas, ¿no? de doctrinas formales y más puras del derecho que se consideraban como dejadas un poco de lado, y parece que se empieza a analizar su replanteamiento, ¿no? Pero bueno, quería agregar aquí. Y bueno, pues aquí estoy a la orden para lo que gusten sobre el tema que a mí me tocó abordar, sobre la esencia del juicio como un escenario cultural creado por nosotros, es artificial, creado por los seres humanos, que se debe concebir siempre como un instrumento, como un medio para lograr los fines que nos proponemos, constitucionalmente definidos. Eso es una cuestión nueva desde hace 12 años con la reforma de 2008. Anteriormente la Constitución, al menos de manera expresa, quizás implícita, pero expresamente no exigía fines del proceso penal, y creo que es muy sano verlo siempre como un medio, pero como un medio que tiene una serie de fenómenos de construcción de conocimiento, por ello esta idea epistemológica de la construcción probatoria, y que estamos muy tentados a tergiversarlo y a ver el proceso como un instrumento por sí mismo que es susceptible de convertirlo en un expediente, ¿no? Esto que comentaba en la charla videograbada, la tendencia que se viene dando en el país, ya hay 2 estados muy importantes, bueno, no, ¿qué estado no es importante, no? Pero poblacionalmente, el Estado de México y ya Michoacán, donde están cambiando de jueces en los juicios, que afecta con la inmediación, pero también se afecta la inmediación aún sin cambio formal del juez, con el hecho de que un juez esté sustanciando de manera paralela 15, 20, 30, hasta 60 juicios, y que se pueden prolongar en el tiempo esos juicios, y que delega de facto, no de jure, actividad jurisdiccional en colaboradores para evitar problemas hasta políticos. Ya no les llaman secretarios, auxiliares de actas, de audiencia, etcétera, y que les están apoyando en la redacción de las sentencias. Entonces se supone que íbamos a transitar una justicia sin secretarios, pero que nos duró poco, o nos está durando poco, y están regresando los secretarios con la clásica estafa de etiquetas, ¿no? Le cambiamos el nombre para pensar que hay una transformación, aunque en realidad pues seguimos en gran medida igual. Y pues no es alentador el panorama. Me pareció interesante abordarlo en la construcción de la prueba como escenario propio del proceso y dentro del proceso del juicio, pero nos cuesta mucho trabajo. Comentaba con un querido amigo mío, Pablo González, presidente del Tribunal de Chihuahua. Me dice: Jorge, fuera de los regímenes anglosajones no termina de asentarse esta idea, ¿eh? Y México está dentro de estos regímenes no anglosajones de derecho neorromanista, ¿no? Y bueno, pues la idea de ver como un expediente, como un conjunto de actuaciones que son susceptibles de analizarse y que se vayan tomando las decisiones, pero no como un escenario concentrado, continuo y contradictorio, con presencia inmediata de juzgadores. Pero bueno, quería plantearlo en esta charla como un agregado a lo que se expresó, ¿verdad?, en la videograbación. Muchísimas gracias, doctor Jorge. Ha sido todo un placer escucharlo. Ya que hemos agotado el tiempo para la discusión dentro de la mesa, me quedaría darle la palabra al doctor Enrique Cáceres para que nos pueda hacer algún comentario. Muchas gracias a todos los compañeros de la mesa. Me pareció muy sugerente la mesa. Y se conectan con algunas de las otras cosas que voy a comentar. Ya he comentado aquí en el Congreso. De Caro me gustó muchísimo, y me gustaría que lo explicitara más, la vinculación que existe entre la dogmática, la reformulación del derecho positivo a través de la dogmática, o la manera en la que la dogmática genera modelos mentales que determinan cómo estructuramos la ley, y de la ley lo que percibimos como hechos jurídicos institucionales, y los problemas epistémicos. La selección de tu marco de teoría del delito de dogmática no solamente lleva a la reformulación del derecho positivo, que es una cosa que dijo Nino hace tiempo, sino que también te lleva a la determinación de qué es lo que vas a considerar como valores epistémicos para poder determinar la verdad o falsedad de las proposiciones fácticas. Creo que es un terreno de investigación muy poco explorado y que sería muy interesante que pudieras analizar más. Creo que Enrique Díaz Aranda ha hecho algo en un análisis comparado de encuadre de casos a partir de distintas dogmáticas. Entonces, pero no lo ha vinculado
a los problemas epistémicos. Otra cosa muy interesante es efectivamente el problema de la teoría de los modelos mentales fraccionados, porque una de las despraxis institucionales es el resultado de no tener modelos mentales técnicamente adecuados, además de otro tipo de problemas que están por ahí, ¿no? Con respecto a lo que presentó Abril, bueno, pues comentarles, es algo que voy a tocar en la mesa de neuroderecho, que un movimiento muy fuerte en la filosofía en general es la filosofía experimental. Y en ese momento lo que estamos promoviendo nosotros es filosofía jurídica experimental, y como resultado de un proyecto Fronteras de la Ciencia, que ya concluyó, tiene unos resultados interesantes, y justamente siguiendo esta idea de que la filosofía especulativa tiene que reconsiderarse y pensar una filosofía que sea continuación de los resultados de la ciencia o compatible con los resultados de la ciencia, lo que hemos realizado son trabajos experimentales con jueces, y no únicamente en términos de respuestas conductuales, sino también de respuestas fisiológicas a nivel electroencefalográfico y a nivel electrodérmico. Lo que planteábamos eran dilemas jurídico-morales, no dilema moral, porque no podemos aislar o no debemos aislar experimentalmente el trabajo de los operadores jurídicos y hacer lo que en algún momento me sugirió Feggy Ostrowski cuando hablaba yo de esta investigación. Ella decía, podemos aplicar los experimentos de dilemas morales que se han utilizado, el footbridge y el trolley, y todo lo que nos aportas es una población diferente que serían los jueces. Bueno, en realidad, el neuroderecho no le interesa hacer neuroética. Lo que le interesa es el neuroderecho, por eso hay que considerar la ponderación entre la parte de los modelos mentales que corresponde al derecho y otro tipo de cosas. ¿Qué es lo que hemos encontrado experimentalmente? Primero, que cuando tienes un dilema jurídico-moral, sí hay un comportamiento en la amplitud de las ondas cerebrales diferentes, que coincide con una modificación, también con una amplitud de onda en las respuestas electrodérmicas. Si el enfrentar derecho y problemas morales tiene una demanda cognitiva superior. Ahora, lo más interesante, y desde luego te lleva a modular o la aplicación de la sanción o a refutar la tesis de que las normas jurídicas son razones de segundo nivel para la acción, un poco la idea raciana, que las normas jurídicas son normas protegidas que deben derrotar cualquier otra razón en contraria, pues no es cierto. Sí hemos encontrado que hay casos en los que incluso nos dicen no aplicaría el derecho. Ahora, una parte muy interesante que tenemos que explorar más a fondo es que cuando les pedíamos a los jueces que nos indicaran las razones por las cuales habían decidido como habían decidido, lo que surgió fue una pluralidad de respuestas cuyas categorías estamos empezando a analizar, pero hemos encontrado que tiene que ver con sus teorías implícitas, algunos referían teorías implícitas, con sus supuestos dogmáticos. Curiosamente, apelar al derecho positivo resultó una frecuencia estadística baja, a pesar de que tenemos la presunción de que hay un derecho positivo que tiene un impacto muy fuerte, fue relativamente baja. Un caso de experiencia subjetiva muy interesante, en el que el hecho de haber sido padre, y él mismo nos lo dijo, si nos hubieras preguntado esto antes de ser padre, hubiera decidido diferente. Entonces tienes una experiencia subjetiva concreta y nos hace ver que en realidad los modelos mentales de los operadores jurídicos son heterogéneos y lo que estamos desarrollando es una teoría de módulos que intervienen en la toma de decisiones. No hay una uniformidad en los criterios de decisión, aunque sí puedes encontrar una uniformidad en el estilo de decisión por cada agente, que es lo que nos puede permitir determinar el grado de confiabilidad del instrumento que utilizamos. Entonces, en realidad podemos decir, por los resultados preliminares que tenemos, y que coincide con algunos modelos cognitivos, las decisiones son el resultado de una ponderación y un mecanismo de competencia entre distintos módulos cognitivos, algunos de los cuales tienen una incidencia más que los otros al momento de la toma de la decisión final. Esperamos el año que entra ya dar los resultados. Hay investigaciones sobre sesgos judiciales importantes, algunas de ellas han sido publicadas en Cell, que es una de las revistas más calificadoras, y estamos trabajando también sesgos cognitivos y fallos lógicos. Nos hemos encontrado con casos en los que hubo problemas inferenciales importantes, falacias también, que vamos a seguir profundizando. Entonces, al margen de la discusión especulativa, lo que tenemos es que se puede levantar un modelo cognitivo que nos muestra la complejidad de la heterogeneidad y la dinámica de los distintos módulos que intervienen en una toma de decisiones.
el tema de subir o bajar el estándar de prueba es algo que es una pregunta fundamental para la epistemología jurídica aplicada. Recuerda lo que ocurrió en África con el caso de los Tutsis y los Hutus. Cuando llegaron a investigar qué es lo que había ocurrido y preguntaban para recabar evidencias, ¿qué camiones eran? No sabían. ¿Qué placas? No sabemos leer. ¿Qué es lo que se optó entonces para no dejar impune por razones políticas lo que había ocurrido ahí? Bajar el estándar probatorio y pedir un estándar probatorio muy bajo para poder dar una respuesta internacional. Pero con respecto a lo que decía Caro, hay que preguntarnos si podemos jugar con los estándares probatorios en función de contextos y conveniencias, porque entonces la idea de epistemología se disuelve totalmente. Por otra parte, no podemos ignorar que esto dependerá de contextos diferentes también. Entonces, creo que es una de las grandes preguntas a formularnos en el ámbito de la epistemología jurídica aplicada. ¿De qué manera podemos pensar en estándares probatorios flexibles? Pero lo más importante de todo, ¿bajo qué criterios justifico dónde lo fijo? Y que implica en un mecanismo de control intersubjetivo entre la comunidad epistémica de referencia. De Jorge me gustó mucho el final de su ponencia, y tiene que ver con un fenómeno también que se analiza desde el constructivismo jurídico, y es que las instituciones son nichos cognitivos que determinan procesos de interacción autoorganizativa que en última instancia tienen que dar respuesta de alguna manera, y cuando la ley lo que genera son efectos contraproducentes, porque esa especie de encorsetamiento de las leyes a lo que nos puede llevar son efectos secundarios a normatividad complementaria, y puede ser básicamente de dos tipos. Puedes tener respuestas disprácticas, la venta de las decisiones por parte del Ministerio Público, de los jueces, pero también pueden ser heurísticas. Es decir, buscas mecanismos no previstos en la ley para poder cumplir con lo que te está pidiendo la ley. Lo que a mí me gustaría mucho, e invitaría yo a Jorge, es que él, que tiene la experiencia y el conocimiento de lo que está pasando en esta emergencia de la dinámica, porque el verdadero derecho es el que emerge de lo que tienen que aplicar y de lo que tienen que utilizar, que ojalá pudiera estructurar esto que es valiosísimo entre heurísticas y dispraxis, y que le pudiera dar un formato académico proclive para poder ser investigado empíricamente, y me gustaría en ese caso entrar en contacto con él en el momento en que formules este estudio. La ley está muy bien, tenemos los artículos muy bonitos, pero cuando tienes que echar a andar la maquinaria, se presentan una serie de fenómenos cognitivos que nunca previó ni pudo haber previsto el legislador, porque más no tiene esa formación. Las cargas cognitivas que sugeriste, la saturación de trabajo, nada de eso fue estudiado. Y lo que hicimos fue tomar de un sistema diferente al nuestro, con razonadores de primer piso, no los jurados populares, y sacrificamos a un juez profesional. Eso es un tema que tendría que ser estudiado más a profundidad. Y pues básicamente felicitar a la mesa. Creo que lo más valioso son todas las preguntas que deja y todos los problemas que están ahí pendientes para seguir profundizando. Abril, muchísimas gracias por tu extraordinaria moderación, y a los ponentes también, invitándolos a que continuemos echando a andar en México esta pequeña escuela incipiente de epistemología jurídica aplicada. Por mí es todo y muchísimas gracias. Los invitamos mañana a nuestras mesas a las 10 igual, donde vamos a abordar temas de teoría jurídica contemporánea, incluyendo problemas de interdisciplinaridad y teoría jurídica contemporánea. Abril. No nos queda más que agradecerle el estar aquí, el estar pendiente de la mesa. Le agradezco a todos y cada uno de quienes han estado aquí, a los ponentes, a la maestra Patricia, a Carolina, a Julio y al doctor Jorge también, para que pues sigan acompañándonos en las siguientes mesas. Muchísimas gracias a todos. Se agradece a todos quienes nos están sintonizando a través de Facebook. Sigan la siguiente mesa. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Un fuerte abrazo.